Saludos, bienvenidos a este primer capítulo de nuestro podcast Información para la Construcción Inteligente. Capítulo 1, vamos a tocar el tema denominado Bintensamente, las emociones en la gerencia de la construcción y BIM, el poder de liderar tus emociones. Esto forma parte del primer capítulo dentro de esta primera temporada que está integrada por 6 capítulos. Empezamos entonces a tocar nuestro tema que está inserto dentro de una publicación que empezamos a construir por allá en el año 2009 que tenía que ver con la gerencia de la construcción. En aquel momento enfocamos esta publicación como un libro que tenía una serie de herramientas técnicas para ser más efectivo en la gerencia de obras, en la gerencia de proyectos de construcción, administración, etcétera, ¿no? Y dentro de esos desarrollos, en las primeras ediciones, surgió el tema de que es tan importante el aspecto técnico como las habilidades que se conocen en gestión de proyectos como habilidades blandas. Y es por ello que surgió un capítulo, el capítulo 23 del libro, y ahora este nuevo, que vamos a dedicar a las emociones del gerente. Ese capítulo se denominó el cerebro del gerente. Y finalmente, este nuevo capítulo que lo hemos denominado Liderando las emociones del gerente, el lado emocional de la gerencia de la construcción y su aplicación de BIM. Bueno, esto dentro de la parte psicológica, los que no somos del área, por supuesto, no somos conocedores profundos de este tema, sino que somos de otras profesiones, donde debemos tomar conciencia de cómo interactuar con estos conocimientos. Existen muchas teorías para interpretar o analizar lo que es el comportamiento del gerente, ¿no? Esto nos dimos cuenta, como les explicaba inicialmente, que no es suficiente tener solamente habilidades técnicas para poder ser efectivos en el tema de la gestión de proyectos de construcción o de cualquier índole. Tenemos que entonces estar consciente que hace falta un equilibrio entre nuestra parte emocional, nuestra activación cerebral y lo que nosotros nos interrelacionamos con los equipos o con las personas o con nuestro medio ambiente que nos rodea. Existen diversas teorías entonces para interpretar esto, donde he seleccionado desde esa época, cuando empecé a escribir este libro ya a principios del año 2000, que es la primera edición del libro. Escogimos una teoría que está muy, vamos a decir, difundida, ¿no?, en el medio de la interpretación relativamente simple para nosotros los que queremos buscarle una explicación a este tema de nuestro cerebro, ¿no?, lo cual es un tema bastante complejo, ¿no? Y esto se da con la teoría del cerebro triuno, postulada por el doctor Paul MacLean, que se habla del cerebro triuno, es decir, el cerebro formado por 3 partes, ¿no? Esas 3 partes, para entender cómo interactuamos con nuestro cerebro y las consecuencias de nuestras acciones y emociones, está la primera parte que se llama el cerebro reptiliano, donde se asienta la inteligencia básica. Podemos decir que es el encargado del quiero, contiene lo que se denomina como el cerebro más primitivo, contiene instintos primordiales del ser humano para lograr su subsistencia, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con las necesidades fisiológicas, la atención e instinto de supervivencia, la caza, la lucha, porque bueno, son los instintos primitivos y básicos, ¿no? Este cerebro reptiliano es poco susceptible al cambio, ¿no? Y eso es una cosa importante, que lo que nosotros tengamos residente en ese cerebro, en esa parte del cerebro, pues es poco susceptible a cambio. Y se carga de repetir conductas que mejor resultado nos han dado desde que nacemos, ¿no? Entonces, bueno, es un tema de repetición y de formar conductas y generar interacción con emociones. La segunda parte de este cerebro triuno se llama el sistema límbico o cerebro emocional, que es el asiento de la inteligencia emocional. Es el encargado de qué quiero. Es el responsable de emociones donde se encuentran valores y el pasado. Es un sistema complejo porque está encargado de la motivación, la emoción que sentimos al alimentarnos, en la reproducción, al poner en marcha nuevas relaciones
y que es responsable de emociones asociadas a cada una de las experiencias que vivimos, ¿no? Ese sistema entonces límbico. Y finalmente, pues está el cerebro neocortex, o la parte racional de nuestro cerebro, que es característico de los mamíferos más evolucionados, como los primates y los seres humanos, evidentemente, que ocupa la mayor parte del cerebro y se da en la parte frontal. El neocortex vamos a decir, donde radica ese raciocinio del ser humano. Cubre la mayor parte de esa superficie cerebral, regula las emociones, impulsividades del cerebro reptiliano y el sistema límbico. Por supuesto, dentro de esos 3 cerebros que tenemos bajo esta teoría, está la interacción entre ellos, ¿no? Cómo enfoca el peligro o el estrés. El reptiliano toma el control. Cuando hay peligro o estrés, el reptiliano toma el control, activa las respuestas de lucha o huida para garantizar nuestra supervivencia. En situaciones cotidianas, el sistema límbico procesa emociones y motiva nuestras acciones, mientras que el neocortex regula las intensidades emocionales y nos permite tomar decisiones racionales, ¿no? Entonces, en momentos de reflexión o creatividad, el neocortex toma la delantera, ¿no?, permitiendo análisis más profundos, ¿no? Entonces, al comprender esas emociones del reptiliano y el límbico, podemos identificar en nuestro propio ser patrones de comportamiento y desarrollar estrategias para mejorar nuestras emociones y cómo actuamos ante ellas. La otra teoría que me encanta vincularla con esta del cerebro triuno tiene que ver con las conexiones neuronales, ¿no? Entonces hay formas de enfocar esto. Por supuesto que esto es un tema profundo, un tema para especialistas en el área de la neurociencia, psiquiatría, psicología. Nosotros lo que estamos es haciendo uso de esas teorías que nos simplifican, pues, el análisis y la transmisión y la interpretación de nuestra propia conducta. Fíjese que esas conexiones neuronales son aquellas interacciones dentro de las neuronas que establecen una especie de camino cerebral hacia el recuerdo, y dependiendo de las zonas del cerebro, pues habrá recuerdos de un tipo o de otro, ¿no? Simplifico esto de la siguiente manera. Si nosotros tenemos varias rutas de llegar a una ciudad determinada, pues puede ser por aire, por tierra, por avión, o tenemos varias vías para llegar a esa ciudad. Es algo parecido como al consciente, ¿no? Tenemos varias formas de llegar a esa concientización de un recuerdo, y eso dependerá de esas conexiones que se hayan hecho a lo largo del tiempo, y esas conexiones de recuerdo nos dejan, pues, unos recuerdos adheridos a esa ruta que establezcamos. Por eso que en la docencia a mí me encanta, por lo menos cuando damos cursos, etcétera, nos gusta mezclar el humor, nos gusta mezclar escenas, videos, etcétera, porque eso genera unos recuerdos que están asociados a esa imagenología del momento. Y cuando se recuerda esas imágenes, pues se recuerda el conocimiento o la transmisión de ideas que estaban asociados a esa temporalidad de esas imágenes. Por eso que es importante tener conciencia de estas conexiones. Extremando el tema de las conexiones, cuando una persona sufre de ciertas enfermedades o con la edad, se van perdiendo estas conexiones con la edad avanzada, y también con enfermedades como el Alzheimer, que va interrumpiendo las funciones cerebrales, y por supuesto todas esas conexiones que debemos tener hacia recuerdos dependiendo de en qué zona del cerebro la tengamos, ¿no? Entonces, recomiendo finalmente, con este tema introductorio, tener claro cómo es la estructura de acuerdo a esta interpretación, porque hay otras teorías como son las capas cerebrales, hay otras teorías que es más profunda, por supuesto, para el tema de la psiquiatría y analizar algunas cosas desde el punto de vista psicológico, como es el psicoanálisis, etcétera. Esos son temas que son muy profundos y son propios para especialistas en el área y tratados por especialistas. Nosotros tratamos este tema de la gerencia en términos generales para empezar a introducirnos en este tema, cómo lideramos, que es el capítulo nuevo que tiene el que vamos a introducir en el libro, haciendo un énfasis con esto, porque fíjese que en los cursos también que nosotros damos con este tema de las conexiones, ahí hablamos del atletismo neuronal, por ejemplo. El atletismo neuronal es entrenamiento de estas neuronas, de nuestras neuronas, para que estén siempre en funcionamiento.
óptimo y cuál es una forma de entrenar a nuestras neuronas. Bueno, hay diversas cosas que podemos hacer, desde hacer crucigramas, por ejemplo, hasta ejercicios de relajación profunda, de respiración profunda para oxigenar o sobreoxigenar nuestras neuronas y ponerlas en un funcionamiento y generar una cosa maravillosa que hace el ser humano, que nuestras emociones, nuestros sentimientos, etcétera, se desatan dentro de nuestro cuerpo con una serie de generación de neurotransmisores, endorfinas, sustancias que nos pueden hacer poner más feliz o menos feliz. Entonces, bueno, esta es la introducción al tema, previo a caer en el nuevo capítulo del libro que se llama Liderando las emociones del gerente. Intensamente, porque lo asociamos a esta nueva película, el lado emocional de la gerencia y BIM. Por cierto, estamos invitando a través de un vínculo a las personas que nos quieran acompañar, pueden solicitar una entrada a ver esta película maravillosa, Intensamente 2 en el cine. Tenemos una sesión privada acompañando pues estas iniciativas de la transmisión de información vinculada con las emociones en la gerencia. Decía que eso lo tomamos la conciencia después de que escribimos ese libro de Gerencia de la Construcción, primera edición por allá en el año 2009, y luego la gerencia de proyectos con BIM, que estaba asociada al pensamiento de que era suficiente escribir en un libro pues una serie de conocimientos técnicos solamente. Y luego decidí añadir estos capítulos e incluso hago una introducción en uno de ellos donde digo, bueno, mira, el que quiera no leer estos capítulos, pues vaya directamente a la parte técnica. Yo les recomiendo que los lean para poder aplicar esos conocimientos y transmitir los equipos de trabajo e interactuar con ellos de una manera efectiva. Entonces nos metemos con este nuevo capítulo vinculado a las emociones. Entonces las emociones son una especie de efecto psicológico y fisiológico que se manifiesta en nuestra conducta, cómo actuamos al recibir pues, esos estímulos para modelar nuestra conducta, ¿no? Y se pueden interpretar como reacciones psicológicas que presentan un modo de adaptarse a los estímulos cuando percibimos algunas cosas, sucesos, recuerdos, etcétera, ¿no? Y cada persona tiene una emoción, por ejemplo, según la película, enfoca que hay una emoción dominante, ¿no? Que tenemos que decidir cuál es la emoción que domina nuestras actuaciones, ¿no? Dentro de estas emociones tratadas en la película, que está muy bien estructurada con los estudios que se han hecho alrededor de esas emociones, que son las emociones básicas o primitivas, primarias, universales de la cultura, y que aparecen identificar fácilmente en nuestro cuerpo, son la alegría, del latín alicer o alecris, que significa animado, vivaz. Esta se expresa de distintas maneras, cuando estamos felices, ¿verdad? Pero, gestos faciales, los ojos se cambian la faz, los labios también, y que se transforma en sonrisa, se produce cuando tenemos sucesos favorables, ¿no? a nosotros, y se asocia a la felicidad, que es otra cosa que vamos a ver más adelante. Y a una visión positiva de la realidad, ¿no? Tiende a la acción, a la afiliación, al pensamiento flexible, y bueno, por supuesto que es una de las emociones más importantes del ser humano. Tenemos otra que podemos decir que, bueno, no, está en contraste, que es la furia, el enfado, que nos dota a su vez de recursos para autodefendernos, ¿no? De ataques, de situaciones que no queremos, no lo creemos favorable, conflictos, etcétera, ¿no? Es una situación, es una emoción bien importante. Tenemos la otra, que es el temor, que nos prepara para apartarnos de lo que lo percibimos como perjudicial o el afrontamiento a la protección ante un peligro, ¿no? Eso es la tercera emoción que he mencionado. La cuarta es la tristeza, que tiende pues a una introspección, a una reconciliación con uno mismo. En la gerencia de proyectos puede estar asociada a la reflexión de las lecciones aprendidas, al aprendizaje de errores y la adaptación. La sorpresa produce asombro y nos permite focalizar la atención en lo imprevisto, ¿no?
La aversión, también llamada desagrado o asco, tiende al rechazo o a evitar lo que nos pueda perjudicar, ¿no? Tenemos otra que, por cierto, también aparece en la película, que es la vergüenza, que se puede entender como una emoción que surge cuando nos sentimos mal respecto a nosotros mismos, ¿no? Cuando nos sentimos inferiores, incompetentes, incapaces, o no somos dignos de amor o aprecio, etc., ¿no? La ansiedad es una, por cierto, protagonista de esta nueva película Intensamente 2, que es anticiparse a que ocurra situaciones, ¿no? Motiva a prepararse ante el peligro, ante la previsión de cosas que van a ocurrir o que podrían ocurrir. Evidentemente, a veces nos preocupamos de más o nos ponemos muy ansiosos, ¿no? Por cosas que pensamos que pueden suceder y no suceden. La envidia representa el deseo de tener lo que otros tienen y mal manejado esa emoción, ¿no? Cuando se traduce en envidia, ¿no? Entendiendo que hay otros que pueden tener cosas que nosotros no vamos a tener, aunque para tenerlos tendríamos que trabajar, pues, para tenerlas, ¿no? En el ámbito laboral podría manifestarse por la comparación con otros equipos, con otros colegas, etcétera, ¿no? Y finalmente está el aburrimiento, que esta emoción se manifiesta cuando nos sentimos desinteresados. En el trabajo o en los equipos puede surgir cuando tenemos tareas rutinarias o muy monótonas, ¿no? Entonces, vamos a tratar algunas emociones, las más, vamos a decir, destacadas, o las que podemos, dentro de este tiempo que tenemos para desarrollarla. Tenemos la alegría, la primera emoción, por supuesto, que en la película, en las dos películas, es la que comanda la consola de emociones de la protagonista de la película, porque juega un papel crucial en la salud mental y el bienestar general, ¿no? Es una emoción interesante. Ahora, no podemos confundirla con felicidad, porque la felicidad es un término, a pesar de que son sinónimos. Es importante destacar que la alegría es una emoción, puede ser temporal, que viene acompañada de un bienestar y gozo temporal y se genera como un acontecimiento positivo, como la consecuencia una... Ahora, la felicidad va más allá de la alegría, porque es un estado general, es un estado prolongado en el tiempo, y es una filosofía de vida, es un tema con planteamientos y asociaciones mentales que tenemos nosotros, que necesitamos para ser feliz. Por ejemplo, el surgimiento de la alegría se asocia, la parte alegre del ser humano, el surgimiento de esa alegría, como cuando surge esa emoción, de acuerdo a diversas estructuras complejas en nuestra mente, que están asociados a lo que se llaman neurotransmisores cerebrales. Por ejemplo, tenemos la dopamina, o la hormona de la felicidad, que se libera dentro de nuestro cerebro como un sistema de recompensas ante estímulos placenteros, comida, sexo, música, logros de objetivos. Hay ciertos alimentos que ayudan a generación de esas neurotransmisores, como es el chocolate, que casi es común a todas estas, aguacate, legumbres, pescado, cambur, carne, etc. Tenemos la serotonina, que es también un neurotransmisor que regula el estado de ánimo, la emoción y el sueño. Y niveles adecuados de este neurotransmisor contribuyen a que estemos en calma, en bienestar, en satisfacción, y hay alimentos también que ayudan con ello, ¿no? Decía los cambur, frutos secos, etc. Tenemos las endorfinas, que son una especie de analgésicos naturales producidos por nuestro cerebro en respuesta al ejercicio. Por ejemplo, la risa, por eso es que es importante reírse. Hay toda una teoría que se llama la risología, que se traduce en muchos beneficios al reírse, se generan endorfinas. Y así como otras actividades placenteras, ¿no? Y mejora el estado de ánimo y reduce el estrés. Uno de esos elementos o alimentos que ayuda con la generación de las endorfinas, tenemos el chocolate amargo, el cambur, el aguacate, la remolacha. Y el otro es la oxitocina, que es conocida como la hormona del amor. La oxitocina se libera durante los contactos físicos, el parto, la lactancia materna. Promueve sentimientos de apego, confianza y empatía, contribuyendo a la alegría en las relaciones sociales, ¿no? También podemos mejorarla con el chocolate, yogur, cambur, etc. Entonces hay muchos enfoques terapéuticos, para fomentar la alegría que nosotros podemos explorar, ¿okay? También
sobre esta emoción voy a decir una cosa importante. No tampoco podemos ser adictos a pensar de que siempre vamos a estar alegres. Si nosotros tenemos una situación trágica o nos sucede algo no satisfactorio en nuestra vida, pues nos vamos a poner tristes, evidentemente. Y eso es una emoción por la cual hay que transitar en determinadas situaciones, ¿no? Pero no puede ser lo que domine nuestra vida. La adicción a la alegría, pues la búsqueda constante de placer y emociones positivas, puede generar una adicción a la alegría caracterizado por la dependencia entonces de estímulos externos. Necesidad de estar permanentemente en alegría, que puede ser entonces artificial, y la traducimos a través de comprar cosas, e incluso extremos, actividades extremas, o incluso a llegar a el contacto con ciertas sustancias de drogas o psicotrópicas, ¿no? La incapacidad para disfrutar de la simpleza, dificultad para encontrar satisfacción en actividades cotidianas que no generan una intensidad en el placer, y el vacío emocional, que una vez que ese estímulo de alegría desaparece, surge un vacío emocional que necesita ser llenado con otra nueva experiencia intensa. Entonces hay que tener cuidado con esa adición a pensar de que todo es una eterna alegría, que nuestra vida es una eterna fiesta, ojalá que fuese así, ¿no? Pero no lo es, ¿no? Porque puede traer consecuencias como problemas financieros, porque podemos empezar a hacer gastos excesivos buscando placeres naturales o artificiales. Bueno, voy a estar de viaje todo el tiempo, porque normalmente estar de viaje, de turista, etcétera, eso produce un placer. Puede provocar daño a la salud física, conductas poco saludables, abuso de sustancias o comportamientos de riesgo, ¿no? Para estar feliz, bueno, hacemos cosas riesgosas. El deterioro de las relaciones, descuido de las responsabilidades y búsqueda constante del placer, ¿no? Entonces, si bien la alegría es una emoción fundamental, es importante reconocer que su expresión desmedida, fingida, a expensas de otras cosas o de adición, puede generar consecuencias negativas. O sea, debemos tener una alegría natural. Y la alegría efectiva en la gerencia se caracteriza por fomentar un ambiente positivo y motivador, un líder que transmite alegría, entusiasmo, genera efectos contagiosos en su equipo, estimula la creatividad y la innovación, generando un trabajo positivo y alegre, mejora las comunicaciones y la colaboración. La alegría facilita la comunicación abierta, honesta entre los miembros del equipo. La alegría brinda fuerza y motivación para preservar ante las dificultades y fortalece las relaciones interpersonales. Entonces, bueno, es importante tener conciencia de esa emoción tan importante que debe estar, en mi opinión, pues, capitaneando ese tablero de las emociones, ¿no? ¿Cómo puede el gerente cultivar esta alegría en el trabajo? Bueno, enfocarse en lo positivo, practicar el humor, porque el humor es un alto ejercicio de raciocinio para poder generar ese humor. Demostrar aprecio y reconocimiento al equipo, delegar responsabilidades y fomentar la autonomía, promover el equilibrio entre vida laboral y personal, ¿no? Bueno, estas son unas cuantas, vamos a decir, características de esta emoción tan importante en el ser humano, y concluimos en ella, en la alegría, que no debemos enfocarlo como un estado pasajero, sino como una emoción poderosa que puede cultivar herramientas para ser un líder efectivo, porque al crear un ambiente propicio de trabajo, positivo, motivante y alegre, los gerentes pueden potenciar la productividad, la resiliencia de nuestro equipo, la creatividad y el bienestar de todos los que trabajan con nosotros, conduciendo al éxito de la organización. Y en nuestras vidas, la alegría nos capitanea nuestras emociones, y no solamente podemos verlo, la alegría, enfocarla como una emoción donde vamos a estar nosotros, nos estamos riendo, estamos felices, etc. No solamente eso, sino la alegría es una emoción que nos transmite una visión positiva de la vida y de que sí podemos lograrlo, sí podemos llegar a tener los objetivos que nosotros nos proponemos en nuestra vida. ¿Okay? Vamos a hablar de otra emoción importante, no las voy a desarrollar todas, ya las mencioné, las más usuales, pero me voy a enfocar en unas que influyen mucho en el gerente. El otro es el temor porque es una emoción gerencial importante porque nos
pone a navegar entre la amenaza y la oportunidad. Primero, desde el punto de vista religioso y de filosofía existencial, por lo menos en mi caso, el primer temor que debemos tener es a Dios, ¿no? A Dios. Ese es el primer temor, porque nos convierte en humanos y nos convierte en seres débiles desde el punto de vista de nuestra relación con Dios, pero nos da fortaleza para conocer nuestras propias debilidades, ¿no? Y seguir hacia adelante. Y ese temor nos da un equilibrio de que no podemos subestimar la realidad pensando que nosotros somos pues, indestructibles, invencibles, etc., ¿no? El temor a menudo es percibido como una emoción negativa, pero puede jugar un papel complejo en el ámbito gerencial, ¿no? Porque su exceso, por ejemplo, es paralizante, es improductivo, pero también puede ser una fuerza motivadora a tomar decisiones acertadas y a superar muchos desafíos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los aspectos negativos de ese temor? Bueno, primero que podemos tomar decisiones irracionales, que nublados por el juicio de que nos va a pasar algo, ¿no? Impulsivas, que pueden ser no convenientes a la organización, paralizarnos ante riesgo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los aspectos que podemos considerar, entre comillas, positivos del temor? Bueno, primero que nos motiva a la acción, ¿no? Nos motiva a planificar para que no ocurran ciertos eventos, y nosotros los gerentes somos planificadores, el ingeniero, el constructor, el que está en las obras, son planificadores porque tenemos que prever lo que va a pasar en el tiempo. Y eso es una especie de temor, porque si yo planifico para que no ocurran cosas y ocurran otras, pues estoy navegando sobre ese temor para mejorar el rendimiento. Una de las cosas que debemos hacer ya, el temor propio de la persona, es cómo lo gestionamos. Bueno, el autoconocimiento emocional, ser comunicativo en forma abierta, transparente a la organización, expresar qué es lo que nos da temor, buscar ese apoyo entre nuestro equipo. Y en conclusión, el temor puede ser una emoción compleja en el ámbito gerencial, pero puede ser entonces motivador también para buscar soluciones y evitar que ocurran situaciones indeseadas, porque cuando tememos algo es que creemos que puede sucedernos algo o porque estamos viendo algo que puede suceder. ¿Okay? Entonces, la otra emoción que la tocaré muy tangencialmente es la ira, ¿no? La ira como emoción gerencial. Y ahí decimos, domando el fuego interior que tenemos nosotros por dentro para liderar con sabiduría. Primero, la ira tiene muchos aspectos negativos, ¿no? Como la toma de decisiones totalmente impulsivas, ¿no? Porque nubla el juicio y llega a tomar decisiones precipitadas, deteriora el clima laboral, motiva una acción exagerada en algunas situaciones, y hay que tener en ese sentido una automotivación, un autoconocimiento. Y hay que tratar de buscar las causas por las cuales se generan esos factores, que vamos a hablar luego de ellos posteriormente, cuáles son los desencadenantes en determinados tipos de emociones. La otra emoción que vamos a tocar, que también es fundamental en la gerencia de la construcción y en cualquier tipo de gerencia, es la angustia, ¿no? Ansiedad también la llaman con algunas traducciones en la película Intensamente 2. Esta emoción refleja una preocupación y la anticipación a ciertos acontecimientos, ¿no? En el contexto de la gerencia puede relacionarse con la toma de decisiones importantes que no sabemos qué consecuencias nos pueden traer, ¿no? La presión de cumplir con una planificación, la presión por el rendimiento, por el alcance del proyecto o la incertidumbre ante situaciones económicas, ¿okay? Entonces es importante que esta emoción la tengamos en cuenta, porque una mezcla de esta emoción con el temor, podemos buscar el lado positivo para ser previsivo, pero pensemos una cosa importante. A veces exageramos la preocupación por algo que puede suceder y no sucede. En términos generales, a veces nosotros nos preocupamos por el 80% de cosas que no suceden, y le prestamos poca atención al 20% de las que sí sabemos que van a suceder, ¿no? Bueno, eso es importante,
que estas dos emociones pues, que he mencionado jueguen a nuestro favor, y con el tema, por supuesto, la alegría, teniéndola como capitán de ese equipo, ¿no? De ese equipo que lidera nuestro vamos a decir, tablero de mandos en el área emocional, ¿no? Vamos a hablar ahora, para culminar, en la parte final del podcast, para la parte de culminación, ¿cuáles son de esos desencadenantes emocionales? Yo estoy hablando en algunos de estos casos desde una visión personal, respetando, por supuesto, el conocimiento estricto de temas psicológicos y psiquiátricos que le corresponde más en el área médica o en el área clínica, ¿no? ¿Cuáles son esos desencadenantes emocionales que provocan respuestas intensas y a menudo negativas en las personas? Estos factores se forman a través de experiencias pasadas, creencias arraigadas, patrones de pensamiento, etcétera, ¿no? Y vamos a mencionar algunos de esos desencadenantes. ¿Cuáles son esos desencadenantes que pueden traer una emoción al presente por un hecho que sucedió que aparentemente no tiene relación, pero sí lo tiene, y debemos nosotros estar claros con ese tipo de desencadenantes y ante nuestras emociones que se presentan a veces en forma que no controlamos, ¿no? Una de ellas es los traumas, que surgen como desencadenante cuando recordamos situaciones pasadas traumáticas, accidentes, eventos pasados dolorosos, abusos, desastres, y la reacción puede ser de pánico, de temor excesivo, ¿no? Ante una situación, o enojo ante una situación. Experiencias negativas, fracasos, rechazos, humillación. La preservación de la autoestima, que esta es importante, estas emociones que se generan en los actos vinculados a la gerencia. Esa tendencia innata del ser humano a proteger su propio sentido de sí mismo, su identidad. Ante este hecho, nuestra respuesta emocional cuando vemos atacada nuestra autoestima es una especie de mecanismo de autoprotección que se desencadena con episodios que podemos llegar a discutir, incluso se puede tornar agria una discusión, insultar, confrontar a otras personas que atacan esa autoestima, ¿no? Hecho que, ¿por qué? Porque esto va más allá de la conciencia y la racionalidad. Cuando hablamos del cerebro triuno, etcétera, eso está metido en unas zonas cerebrales que nos puede generar reacciones que, bueno, pueden no ser controlables en un momento determinado por ese fuerte estímulo, ¿no? Enfrentar creencias y valores opuestos también puede ser cuando desafían nuestras creencias, temas religiosos, nos sentimos emocionalmente acosados o en riesgo. Recuerdos de eventos dolorosos, interactuar con personas que asociamos a experiencias negativas también puede desatar emociones. Pensamientos negativos sobre uno mismo o sobre el mundo, sonidos incluso, puede estimular una reacción emocional, colores, olores o sabores. Ya eso es un tema que, bueno, ya sí requiere pues un análisis por especialistas. O también hechos desagradables del pasado, palabras, frases, operadores físicos como el dolor, incluso imágenes que nos pueden recordar cosas. Y con este tema de las redes sociales, que hay un exceso de imagenología en las redes sociales, pues podemos traernos imágenes desagradables, ¿no? Escuchar opiniones extremas de acuerdo a nuestros principios, llegando en algunas personas incluso a ser intolerantes a algunos comentarios, sobre todo en temas de política, religiosos, de discriminación, bullying, xenofobia, intereses muy arraigados en alguien, etcétera, ¿no? Entonces, la forma de liderar esas emociones y cómo se controlan, cómo se experimentan esa parte personal, permite tener una tranquilidad emocional si nosotros no permitimos que esas emociones fluyan de manera anárquica y nos controlen, ¿no? Entonces, como una de las conclusiones finales de este podcast, que espero que les sea útil, y agradeciendo pues a todos los que escuchan, nos hacen el honor o me hacen el honor de escuchar este podcast, del cual no pretendo tener la razón ni ser dueño de la verdad. Es una opinión, es una visión.
es importante que si controlamos nuestra respuesta emocional impulsiva, seremos libres y responsables con nosotros mismos. Liderar las emociones no significa que las vamos a reprimir o las vamos a negar que existen, sino aceptarse a nosotros mismos, aceptarnos como somos, a nuestras emociones, como parte de nuestro ser. Y es importante elegir cómo respondemos a nuestras emociones. Si nosotros nos preparamos para ello, para permitir que nuestras emociones sean capitaneadas por nosotros y no que ellos nos capitaneen, que las emociones dictaminen qué respuesta vamos a dar nosotros ante un estímulo, ¿no? Entonces este es un proceso de autoconocimiento y autoconciencia que debemos desarrollar en búsqueda de ese equilibrio emocional que también se conoce como inteligencia emocional, que se refiere a la capacidad de comprender, gestionar y expresar nuestras propias emociones, ¿no? De manera efectiva en situaciones positivas o negativas. No implica la ausencia de emociones, evidentemente, sino que es la habilidad para manejarlas en una forma saludable y adaptativa, ¿no? Entonces, luego que nosotros hacemos esto, tenemos pues una capacidad de poder asumir una regulación emocional. Estas regulaciones emocionales las podemos buscar también a través de técnicas de relajación, reestructuración cognitiva, que es identificar cuáles son esos pensamientos negativos que pueden estar intensificando nuestras emociones, buscando la asertividad, que es expresar nuestras emociones, saberlas expresar, aprender a expresarlas de manera clara, directa y respetuosa, sin ser agresivo, ni tampoco pasivo ante una agresión que seamos víctimas, ¿no? La comunicación no violenta es importantísimo en los equipos gerenciales porque se puede decir una cosa verdaderamente dramática o fuerte sin necesidad de ofender a nadie, ¿no? Comprendiendo los puntos de vista de los demás y los propios sentimientos que estamos tocando o las emociones que tocamos cuando... Bueno, por aquí hay otras recomendaciones también, que el estado físico es importante cuidarlo para nuestras emociones, como es un alimento saludable, sueño reparador, de dormir entre 7 y 8 horas, hacer alguna actividad física y actividades placenteras, ¿no? Y sobre todo, cuando nosotros entendamos o tengamos cierta valoración o seguridad de que hay una emoción que no controlamos, que va más allá de todas estas consideraciones propias, sino que surgen, que nos dominan, nos generan angustia, ansiedad, que es excesiva, llevándonos pues a situaciones que no controlamos, vamos a decir que puedan ser de afectación a nuestro comportamiento ya personal, debemos buscar apoyo en especialistas, dependiendo de la situación, pues está la psicología, está la psiquiatría, están los coaches, por supuesto según el nivel de la situación, porque el equilibrio emocional es necesario para nuestro cabal desempeño como gerente, ¿no? Esta película Intensamente 2, que se la recomendamos ampliamente y por ello es que hemos contratado una función privada para nuestros clientes, amigos, lo estamos haciendo de una forma de contactarlos de una forma más visual, práctica, con estas situaciones que son mucho mejor explicadas en una película directamente, ¿no? Bueno, con esto yo aspiro, tratando el tema de las emociones y el tema del cerebro triuno, la parte del gerente, se dan cuenta que es muy importante aplicar estos conocimientos combinados con el conocimiento técnico, ¿no? que nos va a llevar a una efectividad en la gerencia, ¿no? Tocaremos otros temas, cómo esto lo hemos aplicado en nuestra propia empresa, ¿no? En DataLine, por ejemplo, nosotros aplicamos ciertas cosas que lo vamos a ir tocando en los siguientes capítulos, ¿no? Y para eso es que dedicamos estos siguientes, en esta temporada, los siguientes capítulos, que tiene que ver con la forma, por ejemplo, donde hemos tratado de mantenernos por más de 27 años en una actividad exitosa en el mercado venezolano, con ciertas variaciones sobre esto, entendiendo el tema emocional, aplicando, por ejemplo, estructuras gerenciales en la organización, como la gerencia horizontal, etcétera, que tiene que ver con el control de esas emociones. Por eso es importante, porque, por ejemplo, un tema que es consecuencia de en una organización, cuando hay conciencia de cómo se manejan las emociones, podemos tener una forma
de ampliar nuestra potencialidad, que es el caso de Dataline, la empresa de nosotros, hacia constituir equipos de alto desempeño. Y esos equipos de alto desempeño necesitan una conectividad y una gerencia horizontal donde es complejo que no se entienda que el líder del equipo no es más que las responsabilidades y el cumplimiento de la labor, ¿no? Entonces, por supuesto, hay empresas que son departamentalizadas, ¿no? Y tienen una jerarquía piramidal, etcétera. Esas empresas para grandes, por supuesto, funcionalidades, tienen esa jerarquía en algunos casos cerrada, pueden llegar a haber mucha burocracia, etcétera, pero en compañías que somos ágiles ante el mercado, que tenemos que dar respuestas inmediatas, etcétera, bueno, tenemos que buscar unas estructuras funcionales mucho más conectadas, y por eso hablamos de las conexiones neuronales, hablamos de las emociones y el manejo adecuado de todas esas interrelaciones para poder tener éxito en nuestra actividad gerencial. Finalmente, vamos a dedicar unos minutos a enfocar esto de intensamente, que es el manejo de BIM, ¿no? ¿Cómo hemos manejado este tema del BIM? Bueno, esto se ha manejado de una manera también emocional, de una manera buscando la automotivación por impulsar en Venezuela desde hace más de 8 o 10 años, diría yo, cuando empezó incipientemente esta motivación en Venezuela. Hemos buscado actores, hemos buscado el lado emocional, nos hemos conectado con las instituciones que tienen que ver con esto, como el Colegio de Ingenieros, le hemos mostrado esa emocionalidad de que el tema del BIM, que es el Building Information Modeling, es una transformación en nuestras profesiones. Y si nosotros no nos ocupamos de eso ante las nuevas generaciones, por supuesto vamos a ser menos competitivos por una parte y vamos a estar en un desarrollo profesional que está desactualizado, ¿no? Y hemos tratado de impulsar, de motivar, de emocionar también a las universidades en Venezuela para que se han transformado esos planes de estudios, impulsar todas esas... se han hecho propuestas de leyes, se está impulsando un diplomado que lo estamos haciendo conjuntamente con el Colegio de Ingenieros, y todo eso lo hacemos con una motivación que va más allá de la parte económica, va enfocado dentro de este tema emocional, del gusto con los profesores que están con nosotros, de los que están fuera del país que nos ayudan. Y es por ello que aquí mezclamos esto, conexiones neuronales con conexiones personales y motivación al logro a ver nuestro país desde el punto de vista positivo hacia adelante, con todas estas emociones agitándolas, en esta alegría, en esta visión futura de un país mejor, y de una ingeniería, de una arquitectura, de una construcción mejor para nuestro país, adaptado a las nuevas técnicas. Solamente hace poco les digo algo a los ingenieros de mi área, los ingenieros civiles, los ingenieros que estamos en obra, los arquitectos, que la forma como se ejerce la inspección de obra, porque se piensa a veces que BIM es nada más proyectos y esas cosas, ¿no? Y no. BIM aplica todo el ciclo de vida de la construcción, todo el ciclo de vida del activo, ¿no? Y ahí se generan una serie de conceptos nuevos, el activo, nuevos porque nosotros estamos acostumbrados a tratar la palabra obra. Pero fíjese, para mí fue un desencadenante emocional fuerte cuando veo, desde que empecé a entrar en contacto con estas cosas, que ya las formas de medir las obras, de llevar el control de las cantidades, etcétera, se hace con dispositivos totalmente distintos a los que yo vi en la universidad, ¿no? Son dispositivos nuevos, estamos hablando de escaneo digital, nube de puntos, drones, etcétera, donde tú dices, bueno, toda esa conectividad de conocimiento se traslada a nuestra profesión y tiene un cambio profundo, no de lo que debemos hacer, sino de cómo lo hacemos. Y quiero motivar no solamente a los jóvenes, ¿no? Los que están ingresando a las carreras profesionales, los que van a graduar. Hemos hecho infinidad de charlas, vamos a hacer una recientemente en una importante universidad de Caracas, de charla motivacional a los que se están graduando, sino también a los que tienen tiempo graduados. No le tengan miedo a estas cosas, esas emociones, ese temor. No, vean la alegría que va a dar cuando dominemos esas nuevas técnicas, nos metamos en estas cosas nuevas de nuestra profesión, que nos van a dar una nueva visión global de la realidad, de las normas internacionales, de los procedimientos, y nos va a transformar en mejores profesionales, en mejores personas y además con un sentido más integrado de la vida ante estas realidades tecnológicas
que nos agrupan. Ahí estamos contando con el apoyo de un equipo de amigos, de empresas. Estamos contando con el Colegio de Ingenieros de Venezuela. La parte positiva es donde nos hemos conectado con esa parte positiva de la institución, con esa parte que tiene que cumplir con las funciones que están establecidas en la ley y en la cual hemos tenido una integración absoluta con esta institución, con nuestra institución. Así que bueno, los invito a ver la vida con alegría, entusiasmarse con nuestra profesión, entusiasmarse con el lado emocional del gerente, conocer nuestras emociones y entender que nosotros no solamente necesitamos el conocimiento técnico, sino también necesitamos el conocimiento de nuestro cerebro, cómo él interactúa en nuestras vidas y cuáles son las emociones que son importantes para nosotros, porque liderando nuestras emociones vamos a liderar la organización, los equipos y vamos a tener una vida más sana y mucho más efectiva con nuestros amigos, equipo, familia. Y bueno, pienso que este primer capítulo de este podcast motivador, espero que haya logrado eso, motivarlos hacia el tema, hacia los nuevos capítulos que vamos a tratar en un futuro, como es la transformación digital en la construcción, un cambio milenario. Estamos hablando de la industria 4.0. Vamos a hablar en el capítulo 3 de ¿eres tú el protagonista de esa transformación digital? Es cada uno de ustedes que inició hace mucho tiempo con esos teléfonos celulares y que los usan todos, son unos expertos en transformación digital porque le dan un uso a los celulares para cosas que no solamente ya es hablar. Entonces ya están embebidos en la transformación digital. Las aplicaciones que ahora se añaden a esos teléfonos que son maravillosas para facilitar nuestro trabajo profesional y otras actividades también de recreación. El capítulo 4, que es la construcción 360, hemos llamado cómo volar de 0 a 100 kilómetros en nuestras profesiones, que va desde la memoria fotográfica que aplicábamos en los informes, no sé si se recuerdan, cuando estábamos hace muchos años haciendo la memoria fotográfica de lo que construíamos. Bueno, ahora vamos al gemelo digital, es una representación tridimensional de la realidad. Vamos también al capítulo 5, que es cómo vamos a gestionar la inflación en las obras, cómo se gestionan esas circunstancias. Vamos a presentar nuestro boletín analítico del sector construcción en Venezuela, que tenemos ya más de 30 boletines publicados donde estamos analizando cómo se comporta esa inflación en nuestro país, ¿no? Y también el fin de temporada lo vamos a dedicar al valor que tiene DataLine y el software Maprex en estos 27 años continuos con DataLine, con más de 15.000 participantes en cursos diversos, ya con los diplomados 7 cortes que hemos dado, esos servicios de software para miles de presupuestos de obras que se han realizado en Venezuela, ¿no? Y esto lo vamos a enfocar de esta emoción que nos produce haber permanecido en el país por más de 27 años continuos al servicio de todo nuestro país que tanto queremos y quisiéramos pues que mejorara día a día. Así que bueno, muchas gracias a todos los que escucharon este podcast. Los invitamos a los siguientes podcasts y recuerden que lo estamos también invitando a la película Vintensamente 2 en el Cinex Sanville al llenar la planilla de solicitud de las entradas que nos acompaña. Bueno, cordiales saludos a todos amigos y esperamos vernos o escucharnos en un próximo capítulo de este podcast que le hemos llamado Información para la Construcción Inteligente. Muchísimas gracias y saludos a todos una vez más.